¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Vámonos rápidamente a la conferencia porque el día de hoy el presidente, pues como dijeran por acá en mi pueblo, ahora sí se encabronó, pues contesta con una carta a este Parlamento Europeo, luego de que este Parlamento pues emitiera una resolución donde prácticamente pues le quieren venir a llamar la atención al presidente, nos quieren venir a regañar aquí en México. El día del presidente pues lee la carta que manda como contestación a este Parlamento abierto y lo que sorprende, fíjense, las palabras que utiliza el presidente. Para empezar les llama borregos, que como dijo el presidente no es un insulto, sino que él dice al presidente, lamento que vayan como borregos a creer lo que les dice. Además de esto, también el presidente les deja muy claro que no va a permitir que vengan eh, con una postura injerencista a México. Dijo muy claro el presidente que México ya no es una colonia, no es el patio trasero de nadie y que deben respetar la soberanía de México. Además de esto, pues también el presidente aprovechó para pues decirles que ellos, lejos de promover la paz entre Rusia y Ucrania, pues mandan armas a Ucrania, ponen sanciones a Rusia y aún así se sienten con la autoridad moral para querer venir a regañar aquí en México. Esto pues por los asesinatos que ha habido de periodistas aquí en México. Sobre este fue el regaño o la llamada de atención que quiso hacer el Parlamento Europeo a el país de México. Obviamente el presidente pues les contesta y les dice el presidente, no vamos a aceptar que nadie falte el respeto a México. Esta fue la respuesta al Parlamento Europeo. Pero, ¿qué es el Parlamento Europeo? Muchas personas no sabemos qué es esto. El Parlamento Europeo es el ramal legislativo de la Unión Europea. Los países europeos, la Unión Europea, han formado un poder legislativo que es el Parlamento Europeo. El Parlamento está compuesto por 705 miembros eurodiputados en representación de todos los países de la Unión Europea. Antes eran 751 eurodiputados, pero ahora quedaron 705 luego de que Gran Bretaña, el Reino Unido, pues abandonara este Parlamento abierto. Este Parlamento tiene pues poder sobre países que integran la Unión Europea. No tiene nada que ver aquí con México y ellos están queriendo llamar la atención aquí en México. Vamos rápidamente a escuchar de qué manera el presidente pues les contesta, porque la verdad es que me gustó cómo les contestó. Y fíjense nada más, me gustaría que pongan atención en la carta que manda el presidente porque usa palabras que normalmente no usa. Esto muestra a mi punto de vista que el presidente ya está fastidiado. Ahora sí lo hicieron encabronar y les contesta fuerte. Incluso les decía usando palabras que normalmente no usa. Vamos rápidamente a la conferencia a escuchar pues esta carta que manda el presidente a este Parlamento Europeo. Gracias, presidente. Benito Jiménez de Reforma. Sobre el tema primero de el tema diplomático, este comunicado emitido anoche al Parlamento Europeo, con estas descalificaciones, primero si nos puede plantear este tema, por favor, presidente. Bueno, pues se fijó una postura por parte del Gobierno de México ante una resolución calumniosa del Parlamento Europeo. A veces se puede pensar que solo aquí antes era costumbre el que los legisladores votaran sin leer, sin informarse, por consigna, pero ahora nos estamos enterando de que esto sucede en todo el mundo. Lo menos que podemos decir es que fueron sorprendidos los legisladores europeos, lo menos, porque no es cierto lo que sostienen, es completamente falso. Y por eso hubo un pronunciamiento, para que tengan una idea los legisladores de Europa. Lamentablemente
por la violencia que heredamos del periodo neoliberal, de los gobiernos que se aliaban a la delincuencia organizada, por esa violencia heredada, por esos resabios que heredamos del periodo neoliberal, seguimos teniendo homicidios en el país. Ya vamos con una tendencia a la baja, porque estamos trabajando todos los días con ese propósito y estamos aplicando 2 estrategias, entre otras, que nos dan muy buenos resultados. En el caso de los periodistas, estamos hablando de 5 periodistas asesinados en lo que va del año. Lamentablemente, además de estas muertes que nos producen tristeza y que solo en un caso no tenemos detenidos, de 5 homicidios a periodistas, 17 detenidos. Bueno, pero ¿qué significa este hecho lamentable de que pierdan la vida 5 periodistas? Son muy malas las comparaciones, más cuando se trata de vidas humanas. Pero para tener una idea, en este tiempo, en estos 2 meses y medio, lamentablemente han perdido la vida cerca de 5,000 mexicanos, han sido asesinados. Y de esos 5,000, 5 periodistas. Y además que no tienen que ver con actos represivos del Estado, porque ya el Estado no viola los derechos humanos como era antes. Entonces, estos señores legisladores europeos muy conservadores, con mentalidad colonialista, aprueban una resolución condenando al gobierno de México. Pero nosotros no podemos aceptar que nadie le falte el respeto a las autoridades legal y legítimamente constituidas. Entonces, por eso fue la respuesta, que no tardó mucho. Ayer mismo, nada más nos enteramos y se envió una respuesta, para que la gente, porque si no se queda en los medios convencionales y no se sabe, porque todavía las mafias del poder controlan en México los medios de información, con honrosas excepciones, pero para que se sepa qué contestamos ante estas acusaciones sin fundamento. Vamos a poner en pantalla el comunicado, se los voy a leer. Comunicado del Gobierno de la República al Parlamento Europeo. A los diputados del Parlamento Europeo: basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país. Sepan, diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y, como en muy pocas ocasiones en su historia, se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. El Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, los legisladores europeos, por cierto, guardaron silencio cómplice. México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo, no de la guerra. No enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia, como ustedes lo están haciendo ahora. Si estuviésemos en la situación que ustedes describen en su panfleto, el presidente de México no sería respaldado por los ciudadanos. Para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto, y no olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Evolucionen, porque es mucho el atraso, es mucho pueblo el de Europa para tan pequeños políticos y gobernantes. Evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial, y no olviden lo que decía ese gigante de las Américas, el presidente Benito Juárez García: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Este es el comunicado. Hasta ayer Cancillería no estaba enterado de este comunicado. ¿Usted redactó este texto? En el viaje
con Jesús y otros compañeros. Y solo sobre el reclamo del Parlamento, ¿tienen ustedes registrados 5 asesinatos, no son 7? Sí, 5. 5. 5. En total son 7 agresiones y 5 asesinatos. Okay, y de los 5 también, ya lo dije, pero vuelvo a subrayar, en 4 casos hay 17 detenidos. Vamos el jueves a informar, incluso hoy mismo se va a dar a conocer un informe que también se les va a enviar a los diputados del Parlamento, que en el mejor de los casos puede uno pensar y no hay que excluir esa posibilidad. Gracias, de que no tengan información, como parece, y se dejan llevar por sus posturas muy conservadoras, que eso es otro asunto también muy lamentable, el predominio del conservadurismo y cómo los políticos, legisladores, medios de información en el mundo están al servicio de las grandes corporaciones empresariales, financieras, al servicio de las oligarquías nacionales y no al servicio de sus pueblos. Por eso toman decisiones políticas contrarias a sus pueblos. Imagínense lo que es involucrarse y no poder evitar una guerra y empezar a querer resolver las cosas una vez que ya se inician las hostilidades, y en vez de buscar de inmediato el diálogo, la solución pacífica, empiezan con sanciones para agravar las crisis que perjudican a sus ciudadanos, porque el precio del gas en España, de la luz, de las gasolinas en Europa, está por los cielos. Nada más para que tengan una idea, ellos pagan de 10 a 15 veces más por el suministro de energía eléctrica. Una familia española está pagando 10 o 15 veces más que lo que paga una familia en México por el servicio de energía eléctrica, por el recibo de luz. Entonces, ¿quiénes provocan esto? Malos políticos, legisladores, gobernantes. Esto no tiene nada que ver con sus pueblos. Son pueblos extraordinarios que merecen un mejor destino. Pero bueno, es parte de la crisis mundial que se está padeciendo, nada más que nosotros no podemos permitir que nos falten el respeto.